Les doy la más cordial bienvenida a esta conexión con el Traficantes de Cultura, y en el que estamos haciendo conexión con Francia, con el autor, con el periodista y escritor Gilberto Villarroel, autor de Zona Cero, editado por Suma de Letras. Gilberto, bienvenido. Veo que aún estás acomodando el teléfono. Sí, perdón, ahí sí. Ahora estoy. ¿Cómo te va? Ahora, bien, ¿y a ti cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahí estoy. Bueno, para quienes se van sumando y para ser más preciso, estás en Francia en este momento. Estoy en Francia, en París, hay 27 grados y estamos con 6 horas de diferencia. Ujú. O sea, son las 6 de la tarde en este momento, porque para quienes van a ver esto a posterior, estamos a mediodía en Chile. Exactamente. Veo que está conectada ahí la grieta. Un saludo a Cristian Luco. Sí, Luco, de hecho vamos a hablar de alguna forma, Luco es parte de Muy las preguntas, importante. por eso, por lo mismo. Pero antes de irnos al libro, ¿hace cuánto estás en Francia? 6 años. Mi hijo es franco-chileno, la mamá es francesa. Nos vinimos el 2014 para acá. Y acá empecé a escribir las novelas de Lord Cochrane, hice el documental sobre Cochrane y escribí también Zona Cero, pero la había empezado en Chile el 2013. Pero eso como resumen, digamos, 6 años en Francia. Perfecto, perfecto. Bueno, vámonos directo a Zona Cero. ¿Cómo Ok, nace la idea, cómo nace la idea del libro? Porque acá está. ya habías hecho como, habías transformado a Lord Cochrane en un personaje de acción, y ahora te fuiste al mundo más apocalíptico y concentrado todo en Santiago. Claro, lo divertido es que este proyecto es más antiguo porque esta era una novela gráfica que queríamos hacer con Cristian Luco el 2013, estábamos ya 12, 13 hablando de este proyecto y justo el 2014 yo me cambié de país. Nos vinimos para acá con toda la familia, que coincidió que mi hijo ya tenía que empezar a hacer el kinder en Chile, acá era escuela maternal y todo el tema del tipo de educación que le queríamos dar nos tenía bien complicado en términos ideológicos, por decirlo de alguna manera. No queríamos que estuviera en una escuela pública, laica, gratuita y fue lo que pudimos conseguir acá en Francia finalmente. Estamos contentos por eso. Y nos vinimos, y acá, justo en esa fecha, conseguí el apoyo del Consejo de TV para hacer el documental sobre Lord Cochrane, y una de las locaciones era Francia, por lo tanto me vino muy bien instalarme en Francia y poder desde ahí producir el rodaje en 7 países, incluyendo el Reino Unido y Grecia, que también es parte de la ruta de Cochrane, y Francia, y rodamos también después en Chile, en Sudamérica, en Chile, Perú y Brasil. Y producto del documental me puse a escribir las novelas de la saga Cochrane. Entonces este proyecto Zona Cero, la novela gráfica, Cristian alcanzó a dibujar 4 o 5 capítulos, yo alcancé a escribir los primeros capítulos en formato de cómic, nosotros nos mandábamos bocetos, dibujos a mano alzada y trabajábamos a distancia, y entre medio, cuando me puse a escribir las novelas de Cochrane, Cristian empezó a hacer su novela gráfica La Grieta, que es muy buena, lleva 2 volúmenes ya, y ahí está, muy bien. Muy bien, es un bonito proyecto también que hizo Cristian y que se merece todos los premios que ha ganado. Y Y de bueno, hecho, no, por favor. ¿Mm? Da. Bueno, no, y eso, entonces, entre medio, Cristian se largó con su propio proyecto, yo estaba con las novelas de Cochrane, y recién el verano pasado, en que me puse a retomar el proyecto, lo empecé a detallar más, y me pasó lo mismo que con Cochrane, me pasa que cuando ya empiezo a escribir muy en detalle, a hacer una inmersión total en la situación, lo empiezo a ver como una novela. Entonces ya dejó de ser un boceto de un cómic, sino que empezó a tomar una forma más literaria. Y el año pasado, en pleno verano, acá que era julio-agosto, estaba divorciándome entre medio, era un periodo bien, bien especial, así que me encerré a escribir y terminé la novela. La terminé un 11 de septiembre, que es una fecha muy cargada, muy simbólica para los chilenos, entonces para mí era como otro 11 de septiembre más, con 1.000 chilenos casi desaparecidos aún, con la constitución de Pinochet vigente, con este capitalismo salvaje, desregulado del que habla la novela, que en el fondo es una alegoría política, la novela de vampiros, eh, como que no iba a cambiar nada. Y al mes siguiente empezó el estallido social. Pocas semanas después la gente le empieza a llamar Zona Cero al centro de Santiago, y empiezo a ver que la novela tiene una sincronía tremenda, pero ya de otra manera, porque
este era como mi estallido, ¿no? Eran las cosas que a mí no me gustaban, era como mi pregunta, ¿cómo la gente no se revela? La gente se empezó a revelar. Entonces, la novela empezó a quedar ya como una distopía. Y después vino la pandemia. Entonces, otra sincronía más, pues la novela transcurre durante una cuarentena, no hemos hablado de la trama, pero básicamente no es una plaga de vampiros que obliga a aislar Santiago y un personaje que tiene que entrar a la ciudad a buscar a su pareja y que se une a otros personajes para hacer este viaje. Podemos decir eso por mientras como sinopsis. Y Santiago está en cuarentena. Entonces, ya eran muchas sincronías y por suerte en Random House se animaron a editar el libro y después hubo que suspender el lanzamiento porque vino la cuarentena y al final ya eran tantos los temas que se tocaban con la contingencia que tomaron la buena decisión, a mi gusto, de lanzarlo en plena pandemia porque de alguna manera mi intención también era acompañar a los lectores, a los chilenos, en medio de toda esta crisis, que ahora ha ido tomando otro cariz, como te digo, del estallido social para adelante ha cambiado mucho el panorama, pero que está absolutamente reflejado los problemas vigentes en el país en la trama del libro. Lleva 6 años trabajando en esto y he estado toda la transición muy pendiente de todos los temas de la impunidad, que era el otro tema de la novela gráfica del modelo Pickman, de la película Chirangotti, que los monstruos que mataban impunemente en un país llamado Chile, que era otra lectura política a través de un género de terror de la realidad. Acá me fui más al fantástico, que son los vampiros, pero con esta doble lectura de que el chupasangres también es un abusador en términos políticos y económicos, como son algunos de los personajes que aparecen en el libro. Lorena Palavecino manda hola y muchos cariños. Muchas gracias. Quiero irme a la figura del chupasangre, porque la figura del chupasangre, en la descripción que haces de Zona Cero, es como, me suena, me suena, me suena, me suena. Y son los seres que ocupa Cristian Luco en su novela La Grieta, o muy similares al menos. Claro, son como una especie de monstruos, ¿no? Que pasan por un portal en el caso de la historia de Cristian, pero la historia de Cristian también es muy política, y el género, al final, si tú te fijas, las películas de terror, el cine de John Carpenter, la película Sobreviven, que se llamó en español en Chile, ¿no? They Live, los anteojos con el que veían a los marcianos, que tenían oprimido a la sociedad, son el género de terror, el fantástico, permite hacer mucha crítica social, por eso siempre me ha gustado. Es muy plástico y permite dejarse caer desde unos rincones que la gente no siempre se lo espera. La gente va a ver una historia entretenida y la primera obligación que uno tiene es que el lector se entretenga y la pase bien, o el espectador en el caso de una película. El primer desafío es como ese, ¿no? Ven a entretenerme. Pero después está la posibilidad de reflexionar un poco más sobre la historia que uno vio o leyó. Y eso es lo que me produce también acá. Los que se quieran entretener, es un libro de acción, de aventuras, hay momentos de terror, y también está esta visión más política de la figura del chupasangre. Acá en mi editor en Francia, Force de Vulcán, la Forja de Vulcano, justamente ellos son los editores del Vampiro de Polidori, uno de los clásicos que tiene en su catálogo, y hablaba con mi editor, con David Merman, que lo conocí justo el día en que yo estaba terminando Zona Cero, de cómo la figura del vampiro desde su inicio también está vinculada a una crítica social. El Vampiro de Polidori siempre se ha dicho que está inspirado en Lord Byron, con el que tenía él una relación de amor-odio, y es la figura de un aristócrata chupasangre en el sentido de un tipo abusador, con poca empatía con los demás, que le saca el jugo a los demás, por así decirlo. Entonces, desde su origen, la figura del vampiro está vinculada también con la crítica social, y por eso en algún momento me hizo clic y decidí juntar estas dos líneas, ¿no? La crítica a este capitalismo salvaje y desregulado que se impuso a la fuerza en Chile y que se mantuvo en democracia, y esta historia de acción de una plaga que comienza debido a un terremoto que destapa una cripta debajo de otra cripta en el cementerio general. Fue azaroso la búsqueda porque si bien no hablas de vampiros, pero sí hablas de chupasangre. Fue el término, no quisiste ocupar vampiro por ya usado o darle una vuelta Exacto. a la figura misma. Claro, si tú te fijas en The Walking Dead hicieron algo muy interesante que fue en la adaptación de televisión hablan todo el tiempo de los muertos que caminan, no hablan de los zombies, pero el zombie ya está tan incorporado como figura a la cultura popular a través del cine, que nos parece como absolutamente irreal, algo pop. Y en la serie, como le quisieron dar un tratamiento hiperrealista, no hablan de zombies. Me pasó lo mismo a mí cuando me puse a escribir la historia y dije, si hago una historia ambientada en Santiago, hoy día, en el presente, y digo, hay un vampiro,
a sonar muy extraño, y quise hacer un guiño como lo que hicieron en The Walking Dead. Voy a hablar de Chupasangre, que además me permite inmediatamente pasar a esta lectura política, porque cuando uno dice, esta persona es un chupasangre, también dice, es un abusador. Entonces, me permitió inmediatamente pasar esa doble lectura y decir, bueno, ¿quiénes son los verdaderos chupasangre? ¿Estas personas contaminadas por este ser que despertó en el cementerio general? ¿O estos otros personajes vivos que va encontrando el protagonista a lo largo de su viaje? Estos políticos, estos religiosos, estos empresarios que se va encontrando y que tienen toda una historia relacionada con los últimos 20, 30, 40 años del país. Entonces, deliberadamente, en ninguna parte se usa la palabra vampiro, solo para efectos de explicar la trama, como te la explico ahora en la sinopsis, o para efectos de la promoción del libro, pero en el libro en ninguna parte se usa la palabra vampiro, así como en The Walking Dead nunca usan la palabra zombie. Fue como eso, tratar de usar, de conseguir una atmósfera que fuera realista, que cuando la persona lea el libro diga, ah, esto podría ocurrir, o si ocurriera, sería así. Los personajes les pasaría más o menos esto, se escucharía más o menos así. Es como eso. Y creo, bueno, nuevamente la figura del vampiro, porque uno más o menos criado con el cine, con Ujú. libros, donde uno ve, lo nombraste, la figura del vampiro como un ser más o menos distinguido, y el primero que se me viene a la cabeza es Gary Oldman como Drácula, pero los seres acá son más bien grotescos, y más que chupasangre, son comen carne. Iba a decir otro término, pero se me olvidó. No. Son seres que fueron más allá de la sangre. Ahí Sí, quisiste darle esa más, vuelta. hay una cosa más primordial acá y por eso yo no hablo tampoco hago la distinción, ¿no? No es Drácula, es Vlad Tepes, que es el personaje histórico que inspiró el mito de Drácula, ¿no? El empalador, y que era un luchador medieval, un conquistador. Hay una cosa ahí con el ejercicio del poder y me pareció toda esa brutalidad que va asociada con las tiranías, con las luchas religiosas, me pareció que estos vampiros de esta historia, estos chupasangres, eran más como bestias, y que el líder tenía que ser más como un conquistador, como un tirano finalmente. Y me fui por esa línea, y este Vlad Tepes que resucita acá, es un general medieval y que tiene ahí algunas tácticas de lucha que los personajes van descubriendo, pero que desarrolló este vampirismo por una necesidad de supervivencia, estando sitiado, ¿no? Se menciona por ahí en alguna parte de la trama, sin spoilear nada, nada más. Pero sí, quise vincularlo con algo mucho más primordial, más de la lucha por la supervivencia, del poder, de imponer a otro la voluntad, que tiene un poco, que me resuena más también con lo que es en su esencia el capitalismo salvaje. Y la manera en que fue impuesto en Chile por decreto ley de una dictadura, claramente el caso de la AFP, por citar un ejemplo así de actualidad, impuesto por la fuerza, mediante decreto ley, por una dictadura. Y para eso hubo gente que murió, hubo gente que fue despedida de su trabajo, hubo gente que fue exiliada. Es una aplanadora que se pasó. Entonces, La, por fi- la, eso. la figura de Vlad Tepes funciona como claro, un gran general, pero un colonizador. Ujú. Ujú. Sí, hay una novela que acá se publicó hace poco, la hizo Herman, el mismo que hacía Bernard Prince en Chile, que lo publicaban en Mampato, y que es muy cruda, como te digo, y el tema es el poder, la sangre, la violencia, las guerras religiosas, y mi Drácula me resonaba más por ahí que por el personaje enamorado, melancólico, el conde, el noble decadente que nos ha mostrado tantas veces el cine. Perfecto, perfecto. Quiero irme al camino editorial. Ujú. Dijiste al principio de que esta novela fue primero que fue la primera antes de la saga Lord Cochrane. ¿Cómo Claro. llega, digamos, tú vas con la editorial, con Penguin Random House, a decirle, sabes que tengo una novelita, como tengo una novelita con vampiros, una cosa así. Lo que pasa, como te digo, yo la terminé el 11 de septiembre, incluso lo subí en Twitter, hay algunos posts contando que había terminado una nueva novela después de largo tiempo, y en octubre, cuando empezó el estallido social, me pareció tan grande la sincronía de contenido que no es para menos, consideramos que yo también soy chileno y venía trabajando hace rato en el tema, digo, nos preocupan a todas las mismas cosas finalmente, pero era tan grande la sincronía que
cuando les conté a mis editores que había terminado una nueva novela que no era de la saga Cochrane, y se las mostré, ellos entendieron también que aparte de ser una historia entretenida, resonaba mucho sobre la actualidad. Entonces, tuvieron siempre una muy buena disposición para publicarla luego. Y como te digo, después fue una doble sincronía cuando empezó la pandemia, porque mi novela es un Santiago, transcurre en un Santiago en cuarentena, una cuarentena forzada por las circunstancias de esta plaga, de vampirismo. Entonces, era el momento para publicarla, pero que llega después de una reflexión muy larga, como digo, fueron 6 años de trabajo, y pasándonos además de un formato a otro, porque originalmente la habíamos visualizado como un cómic. Eso, ahí está. Bueno, yo lo puse en un post en mi Instagram que eran como, este relato de aventuras de Gilberto Villarroel nos pone en una ciudad en cuarentena ante un virus desconocido y ante coincidencias bellas y espeluznantes. Sí, lo leí, muchas gracias. Porque funcionó perfecto. Bueno, los chupasangre acá en Chile están por lo menos desde la dictadura Están instalados. desatados. Están desatados y como te digo, lo bueno de la novela es que produce esa catarsis, y para mí también fue muy catártico escribirla, que permite que personajes como estos héroes olvidados, estos mineros cesantes del carbón, que quedaron al margen ahí de la modernidad, de la democracia, del modelo, tienen la oportunidad de encarar a estos otros personajes en la Torre de Valhalla y decirle varias cosas en su cara, ¿no? Se produce un encuentro que es muy difícil que se produzca en la vida cotidiana hoy día en los medios de comunicación o en las instancias de poder. Entonces, la novela funciona como una alegoría y espero que acompañe también a quienes la lean en este periodo para darles un poco de esperanza también. Eso también es el objetivo. Cristian Luco, que supongo que es Cristian Luco, pero que es la cuenta de la grieta, dice, no Uh importa -huh. cuándo leas esto, Zona Cero siempre es contingente. Y después pone solo en algunos, es solo que algunos aún no se han dado cuenta que vivimos en la zona cero. Claro, claro, imagínate la coincidencia con el nombre, yo lo menciono ahí en el libro, ¿no? Porque a mí me resonaba por las Torres Gemelas del 2001, hay un personaje que llega ahí que es un marín norteamericano, entonces él le dice al otro, al protagonista chileno, a Gabriel, Santiago ha sido declarada una zona cero, pero fue muy fuerte para mí cuando la gente empezó a usar el término después de octubre en adelante, durante el estallido social, y pasaron muchas cosas con eso. Eliminé los agradecimientos de la novela porque no quería indicar con el dedo a algunos amigos que estaban comprometidos con las protestas, que estaban viviendo en la zona cero, y se me activaron muchos reflejos olvidados ya de la época de la dictadura, como decir, oh, hay que tener cuidado porque apareció una represión muy fuerte por parte del gobierno. Entonces fue como revivir viejos fantasmas también, pero así es la realidad y así también son las historias de género, nos conectan con nuestros miedos más profundos. Nombraste a los personajes y quiero irme a la creación de los mismos personajes. Irme con el protagonista, Gabriel Martínez. Uh Gabriel -huh. Martínez es un habitual en tu obra, según un post que subiste en tu cuenta de Instagram. Se ha dado así, porque claro, en esta película en Chilean Gothic, que es una adaptación de un cuento de Lovecraft, del modelo de Pickman, esa película yo la empecé a escribir en el 95, llevamos 5 años de transición, y estaba muy enrabiado yo con esta imagen de los militares que todavía estaban en servicio activo en los primeros años de la democracia, como Krasnov Marchenko, era un tipo que se sabía que había asesinado a gente, que había violado a mujeres, y mostraba sus galones a la prensa cuando lo entrevistaban en la calle y Pinochet lo seguía ascendiendo en democracia. Y ese tipo de personaje me calzaba muy bien con esta imagen del monstruo, que tenía el cuento del modelo Pickman, el pintor que retrata monstruos, y que al final del cuento uno descubría que los monstruos eran reales. Entonces también esa película y la novela gráfica que salió después del 2009, que la hicimos con Cristian Luco y con Gabriela y que ellos la ilustraron, yo la escribí, era una historia de terror, un pintor que retrata monstruos en un país llamado Chile, unos monstruos que matan impunemente. Se podía leer también como una alegoría de la transición política, de la transición a la democracia, de la impunidad que hubo para muchos criminales, la vigencia de la ley de amnistía, los pocos casos que lograron romper ese cerco en los cuales se hizo justicia, y el hecho de que todavía hay personas que están desaparecidas, no nos olvidemos de eso. Entonces ya había una mirada y apareció este personaje que no está en el cuento de Lovecraft, que es Gabriel Martínez, que es el corresponsal extranjero que era investigando, y que a través de su investigación nosotros nos metemos a la historia, en el caso de la película y del cómic El modelo Pickman. Y me pareció interesante, ya que de nuevo esta novela le iba a dar una lectura más política,
y que la iba a ambientar en Chile, retomara el mismo personaje, un poco más viejo, un poco más apaleado. A él le iba muy mal en la película, ¿no? Terminaba él como sospechoso de los crímenes, le echaban la culpa a él los poderes fácticos. Entonces me pareció interesante darle una continuidad y que fuera el mismo personaje, el protagonista de esta novela, lo que me permitía darle como un pasado también a él. Se menciona ahí tangencialmente como unos guiños a su pasado que tienen que ver con la película y el cómic anterior, pero como que todo transcurre en un mismo universo finalmente. Y bueno, son los personajes, bueno, vuelvo a los personajes habituales. Uno es Gabriel Martínez y el Ujú, otro es este marine estadounidense, un tipo absolutamente altanero que de alguna forma en el camino se vuelve más noble. Ese es ujú, todo el spoiler que yo voy a hacer al ujú. menos. Claro, mira, ese personaje también traté de ir un poco contra el estereotipo de los héroes tipo Capitán América que se ven en las películas gringas y acá es un tipo chico, moreno, con cara de latino, es un hombre que trabaja en unidades de infiltración, en Black Ops, como dicen ellos, ¿no? Las operaciones tras las líneas enemigas. Eh, Como periodista me tocó alguna vez conocer unos personajes medio inquietantes como en esa línea y está basado también en algunos caracteres que he visto por ahí. Eh, Traté de que, que todos los personajes fueran realmente de carne y hueso, que vivieran, que respiraran, que tuvieran sus defectos, que tuvieran también en algunos casos sus gestos más de humanidad, llegado el momento, sobre todo los protagonistas. Y yo creo que para mí los grandes héroes son estos mineros que aparecen, que son los héroes olvidados, ¿no? Que estos mineros del carbón que estaban haciendo una huelga de hambre en la catedral cuando empieza la crisis, que nadie se acuerda de ellos. Y claro, como quedan encerrados ahí, en pleno centro de Santiago, se convierte en una ayuda inesperada para este periodista que anda buscando su pareja, Sabine, que está atrapada en esta torre, en la Torre Valhalla, por lo tanto tienen que cruzar medio Santiago. Y estos mineros cesantes se convierten en una ayuda, en una especie de ángeles guardianes que muestran un Chile más profundo, ¿no? El Chile que nos sale todos los días en las noticias, el Chile de que en esta pandemia está haciendo ollas comunes, la gente que es capaz de ayudarse cuando el Estado no la ayuda, es como un homenaje, es como un homenaje a esos chilenos que en algún momento conocí también en mi experiencia como periodista. Yo trabajé en el sur, en Concepción, en el diario El Sur, 3 años, vivía allá, bajé a los piques mineros, conocí a los mineros del carbón durante 3 años en plena dictadura, cubriendo las asambleas de los sindicatos, así que es un mundo que no me resulta tan desconocido. Escribí el primer guión de Subterra, adapté los cuentos de Baldomero Lillo para la película, que después la siguió trabajando otra gente. En fin, tenía muchas ganas de rendirle un homenaje también a estos personajes que me conectan con el Chile más profundo, ese Chile menos jaguar, menos neoliberal, que está ahí también, que lucha por mantener su dignidad incluso en las condiciones más difíciles. Pauli Ratos pone Illich, Fidel y Luis Emilio mis favoritos. Tienen esa cosa noble, no, noble de alma, de alguna forma lo que tiene la novela, porque tenemos esta gente poderosa, que son quienes sitiaron esta zona cero, está este periodista que va en esta carrera por rescatar a sus mujeres, y tenemos a este grupo de personas que solamente buscaban un poco de justicia. Gustaban, esa nobleza de buscar la justicia a pesar de que es como si no tenemos nada, porque no tenemos nada, lo queremos todo. Si es que alguna vez lo dijo Carlos Dirborn, pero calza muy bien la frase en este momento. Sí, como te digo, son los héroes inesperados que aparecen ahí y traté también ahí de ir contra los estereotipos de las películas, de las historias de género. Son personajes muy criollos, muy chilenos, que incluso en su manera de hablar, está una novela llena de chilenismo, es muy criolla, a diferencia de las novelas de la saga Cochrane, que son siglo XIX, guerras napoleónicas, que los personajes hablan de una manera mucho más elegante. Esta otra es realmente Chile. Pero siento que se lee muy internacional, a pesar de los personajes de los mineros de Lota, pero que se lee muy internacional, fuera del chilenismo, que yo creo que en Argentina igual se entiende, igual se entiende el mismo, Por pero contexto, por contexto algunas expresiones se pueden entender, pero no me compliqué con eso. Cuando la escribí yo sentí que los personajes tenían que hablar como hablaría cualquiera de nosotros en la calle en una situación límite, uh-huh. y además cada uno viendo el mundo que viene, no me compliqué si se iba a entender o no, sino que en algún momento uno cuando está escribiendo los personajes cobran vida y te piden
hacer cosas, se empieza como a mandar solo. Es muy bonito ese momento en que los personajes, tú dices, bueno, él no haría esto, ¿no? O no me va a dejar que yo le haga esto. Y cada uno encuentra su tono, su ritmo y su manera de hablar. Y no me preocupé si se iba a entender o no, los dejé que se expresaran libremente y los canalicé lo mejor que pude. Y ya veremos si el día de mañana se traduce a otro. Mi editor francés tenía muchas ganas de publicar también el libro, se lo conté y le regalé un ejemplar, y ya será problema del traductor ver cómo se la arregla con los chilenismos y todo eso, pero siempre hay una manera. Ah, Pero, cómo traduzco chucha tu madre? Sí. claro, o esta expresión es tan chilena que la puse ahí, ¿no? Cuando dice, ese huevón es un huevón muy huevón, no. Es la misma palabra, pero dicha en 4 contextos diferentes. Eso se vuelven locos los extranjeros con Y el, eso. y el traductor, la Claro. explotó. Pero te fijas que yo necesitaba que los personajes hablaran así, porque son cosas que todos hemos escuchado, dicho alguna vez, y es un libro lleno de garabatos, de chilenismos, de dobles sentidos, de humor, de crueldad y crudeza también. Tenía que sentirse muy real, y me nació escribirlo así, no busqué tanta perfección de estilo, sino que más realismo, y muy visual, como una película. Eso ya es una deformación mía y es mi otra pata de guionista, ¿no? Pero cada vez que me imagino una historia la veo como una película en mi cabeza, y al momento de narrarla describo escenas, trato de darle al lector la experiencia también de que en su mente proyecte esa película. Son muy visuales las narraciones. Perfecto. Estamos con Gilberto Villarroel, autor de Zona Cero, editado por Suma de Letras. También saludar a quienes se han ido sumando a esta transmisión, y también, porque este programa también tendrá una segunda vida, Gilberto, a través de radiotouchtv.cl, que es el programa, que es la emisora online que nos recibe con el Traficantes de Cultura. También podrán vernos a través de la cuenta de Periscope, siguiendo la cuenta de Twitter, @RadioTouch10, ver este mismo programa a través de Facebook Live, buscándonos como Radio Touch o Mundo Películas o de Libro Show, visitar nuestras cuentas de Instagram, @RadioTouchTV, @Mundo_Películas y de Libro Show CL, y ver este programa íntegro buscando Radio Touch Chile en YouTube. También saludar a quienes nos están viendo a través de la señal de Goza TV de la cable operadora Mundo Pacífico, con cobertura entre Santiago y Panguipulli. Eventualmente nos va a ver mucha gente, Gilberto. Ok, excelente. Y quiero irme, hubo trabajo de búsqueda, porque también este recorrido por Santiago está cargado también con mucha historia, con mucha explicación, con mucha capsulita histórica. Sí. También también cuando definíamos a esta figura de Black Tepes, hubo mucho tema de búsqueda de, bueno, biblioteca, Google, para poder darle un poquito más de carne, darle un poquito más de carne a la acción que ya tenía el libro. Sí, pero piensa que además mi primera profesión es el periodismo. Trabajé muchos años como periodista, como corresponsal extranjero, como Gabriel Martínez, como periodista investigador, como editor. Entonces también hay muchas cosas que ya las tenía en la cabeza, el búnker de Pinochet, la bajada a la moneda, lugares que había recorrido. Hicimos un recorrido con Cristian Luco, cuando el proyecto todavía era una novela gráfica. Espera, y le voy a pedir a mi hijo que prenda la luz, porque encuentro que está un poco oscuro acá. ¿Puedes prender la luz, por favor, allá? Yo te veo claro. ¿Me ves bien? ¿Sí? Bajó un poco la luminosidad. Dame un segundo. Sí, no hay Ahí problema. está, una luz de relleno. Hicimos un safari fotográfico con Cristian Luco, porque sí queríamos que fuera muy verosímil el recorrido de los personajes desde que vienen por el Mapocho y suben por esta luminaria que se cuelgan hacia la estación Mapocho. Esa luminaria está, la fotografiamos. Queríamos que se sintiera todo muy hiperreal y que fuera verosímil. La caminata por Puente hasta la catedral, fotografiamos la catedral entera por dentro. Entonces sí, hubo un trabajo ahí de investigación en terreno con las locaciones, pero la historia de los lugares, la connotación de los lugares, las connotaciones históricas, políticas, tenía mucho de eso ya en la cabeza por mi experiencia previa como periodista. Y hubo algunos datos que necesité verificar o chequear de fecha y cosas así, vía internet o vía libros, pero
pero el trabajo con Cristian visualmente, todo ese safari de fotos que hicimos el 2014, antes que yo viniera a Francia, fue bien importante, porque una vez que ya me instalé acá, ya no podía volver a cada rato, por ejemplo, a visitar la catedral, y todos esos archivos con fotos me sirvieron mucho, incluso cuando ya después me puse a inventar, pues a la catedral le invento unos cuartos secretos ahí que son parte de la novela, pero me ayudaron mucho para ambientar, hubo mucho de eso. En la historia, cuando empezaba a leer el libro, Ujú. claro, mencionabas un terremoto, costa, zona central, zona costera, eh, final de verano, y dije, se basó en el 2010, y no, y no, porque también nombras que un terremoto anterior, el 2010, y es como que, este fue un futuro, aquí escribiste en un futuro Es, donde todo se fue al carajo. es que es cíclico. En Chile, si tú te fijas, imagínate, ahora estoy cerrando la novela 3 y 4 de Lord Cochrane, que son continuadas, son una sola historia en 2 volúmenes, y que empieza en 1822 con un terremoto y un maremoto en Valparaíso. Oh, ¿ya? 1822, terremoto y maremoto, la zona central destruida, el gobierno en crisis, la oposición diciendo que el gobierno de O'Higgins está deslegitimado, pidiendo que caiga el gobierno hablando de la reconstrucción del país. Es tremendamente cíclica la historia de Chile, y es terrible, ¿no? Porque es como así como el mito de Sísifo, ¿no? Como que vamos empujando una piedra y hay que volver a empujarla hasta arriba y como que estuviéramos condenados a repetir lo mismo, y es terrible. Entonces, claro, cuando yo empecé con el terremoto y maremoto, yo dije, va a ser otro terremoto y maremoto más, de los muchos que hemos tenido, y justamente da esa sensación que fuera el 2010, y no, estamos hablando ahora, podría ser el 2020, 21, 25. Sobre todo porque Torre Valhalla, yo dije, hoy no conozco Torre Valhalla. Torre Valhalla no existe. Yo, No yo, pensando, existe. yo, yo pensando, uy, el autor me engañó. Y el Torre No, Valhalla, no, porque claro, aquí no hay edificios de 100 pisos, porque lo más no alto quería, claro, es la claro, única en locación Costaneras. ficticia que hay. Ujú. Es la única locación ficticia que hay, y ahí yo digo que está, si tú la miras desde el horizonte, ¿no? Entre Titanium y Costanera, se ve al medio la torre más alta, y los chilenos la apodan el dedo medio en mi libro, y es como fuera una mano gigante haciendo un fuck you a la ciudad, y es como esa displicencia también de la arquitectura, esa fealdad, pero no voy a decir que encuentras bonito el Costanera Center, ¿no? Es como la No, para torre nada. ¿no? Es horrible, además tú te paras detrás del San Cristóbal y supera el cerro, entonces rompe toda la visualidad de los cerros, que son al final la identidad de Santiago, la cordillera. En fin, yo menciono eso también en el libro, hablo de todo ese tipo de atentados arquitectónicos a medida que los personajes van recorriendo la ciudad, y que también es parte de esa relación de amor-odio que uno tiene con la ciudad, que Santiago es una ciudad que siempre la están echando abajo, que nunca está terminada, y que no hay respeto si un edificio no está protegido y no es patrimonio, se echa abajo, aunque tenga algún valor. Al lado mismo de la catedral hay un edificio horrible, hay una torre que desplazó otro edificio mucho más bonito que había antes, el Bazar Kraus, si no me falla la memoria en este momento, El Basal que Kraus, era no mencionas. de gran valor patrimonial, claro. Entonces, también eso forma parte, pero quise inventar esta torre para no personalizarlo, si no la habría tenido que ambientar en el Costanera Center, y el villano habría sido el dueño del Costanera Center. No quería personalizarlo en alguien en particular, porque quería que fuera como un muestrario de toda la clase política y empresarial chilena. De hecho, están todos en una fiesta ahí en la torre, que está pronta a inaugurarse cuando empieza la novela. Están haciendo una fiesta en el penthouse porque van a inaugurar la torre a la semana siguiente, ¿no? Entonces los pilla a todos ahí la emergencia. Y está la pareja de Gabriel también, que no es la típica niña en peligro. También yo quería que el personaje femenino acá fuera potente, esta francesa, que es la pareja de Gabriel, que es diseñadora industrial, que es deportista, y que también va a jugar un rol importante después en la segunda mitad de la novela, no es un personaje pasivo. Quería que cada personaje tuviera su identidad y que hiciera un aporte en relación también con la historia, ¿no? Entonces acá el personaje femenino no es la doncella en apuros que tiene que rescatar al jovencito. Los dos son iguales y ella se valida como al comienzo de la novela está medio peleado. Es una persona que se valida ante él como un otro, ¿no? Como un otro legítimo. Bueno, también Valhalla
no deja de ser significativo que es el Salón de los Caídos, que en el mito nórdico. No deja de ser significativo, bueno, y él le pregunta, ¿por qué pensaste Valhalla? Claro, bueno, hay un tema ahí también con el personaje, ¿no? Que es un hijo de inmigrantes alemanes, que vamos viendo ahí después que su familia son ex oficiales nazis de la Segunda Guerra, que escaparon a Sudamérica. Tiene un poco que ver también con la historia contemporánea de varios países sudamericanos, como Chile y Argentina, que sirvieron de refugio a criminales de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Parte de nuestro ADN también, pa mal, parte de nuestro ADN también. Solamente hacer una pausa con Zona Cero y hablar del personaje que de alguna forma, como conocimos a Gilberto Villarroel fuera de las producciones con OVNI, con Nuestro Siglo, que también que yo lo veía, que es el personaje de Lord Cochrane. Bueno, Ya, pues, esta es la segunda parte, Lord Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas. Bueno, no una segunda parte, pero es el segundo libro que salió después de Cochrane versus Tulu. muy bien. Sí, exactamente, porque lo divertido es que ahora, el próximo año, y esto es una noticia que me confirmó el otro día Daniel Olave, mi editor en Random House, el próximo año van a salir los volúmenes 3 y 4, que cronológicamente transcurren entre medio del uno y el segundo que se ha publicado hasta la fecha. Cochrane versus Tulu, está ambientado en las guerras napoleónicas en 1815, la Hermandad de las Catacumbas está ambientada en París en 1826, y Ujú. los dos nuevos volúmenes que llegan el próximo año transcurren en 1822 y 23 y transcurren en Chile. Entonces van a completar de alguna manera el universo de estas otras dos novelas. Se pueden leer comunitarios también, como standalone, porque es el principio de una saga. Tú puedes entrar y salir en cualquier libro, sobre todo en las sagas de novelas históricas que me gustan a mí, como Sharp, Forrester, la de Hornblower, que escribió Forrester, Ujú. el mismo Master Commander, que están inspiradas en Cochrane, por cierto. Y sí, pues, se pueden leer comunitarios o se pueden leer como parte de una cosa más ambiciosa, más grande. Y me han dado hartas satisfacciones, te puedo decir, acá está la edición francesa. Esta edición se publicó ahora en febrero para Francia, Bélgica y Suiza, por la editorial Forge de Vulcan, la Forja de Vulcano, que tiene sede en París. Ha tenido muy Ujú. buenos comentarios, supera lo que yo me imaginaba. Por ejemplo, la Fundación Napoleón, que son expertos en el tema, lo leyeron con lupa. Si bien mi libro toma como base las guerras napoleónicas, lo mezcla con el universo de Lovecraft. Hay una historia de terror en un fuerte napoleónico, donde llega Lord Cochrane, y queda encerrado con una guarnición francesa. Y la Fundación Napoleón hizo una reseña muy linda, que sé que era un libro pop, original e inesperado, que iba a aportar un gran original e inesperado en el océano de novelas vinculadas con el primer imperio. Es decir, le reconoció un valor en sí mismo. Y la revista Lire Magazine, que está en kioscos ahora en julio y agosto, que es esta, hizo una selección de las 60 lecturas del verano, donde está, no sé, Elena Ferrante, Amelino Tom, todos los grandes estrenos de la temporada, pero también incluyó mi novela, con un artículo que dice ahí, Cuando Napoleón encuentra a Lovecraft. Y ahí está recomendada también como lectura del verano, entre estos 60 libros donde, como te digo, hay autores muy, muy conocidos y hay otros títulos de editoriales más independientes, por lo que apostó la revista también, entre ellos el mío, lo cual me tiene muy contento también, porque esta revista está en kiosco actualmente y es la recomendación de las lecturas para las vacaciones que son acá julio y agosto, pleno verano. Cuando leí el Cochrane versus Tulu, libro que no te lo puedo mostrar en este momento porque está en una comuna en cuarentena, creo que lo tengo en una comuna en cuarentena. Yo conversaba con gente de la editorial y bueno, sí me declaro muy lector y fue como cuando estrenó el Cochrane versus Tulu fue como un mazazo en la cabeza, porque el Qué libro bueno. es increíble, porque si uno hace el trabajo mínimo de googleo en los datos, calza todo, el personaje de Lord Cochrane es fantástico, el uso de la mitología de Lovecraft es tremendo, lo hace en mi cabeza, yo me armé la serie en la cabeza, por lo menos Gracias. te hablo del primer libro. Y, y, Claro. y ahí quiero colgar una pregunta que alguna vez le habré escuchado en una mención a Jorge Baradit, que algunos puristas que no son dados a tocar los personajes históricos
y meterlo en cosas más pop. Ujú. ¿Tuviste problemas de ese tipo? ¿O ya Lord Cochrane ya es un personaje pop en sí mismo? Yo diría que los problemas los tienen más los críticos, ¿no? La gente que trata como de imponer un canon y decir cuál es el tipo de literatura que es la que hay que hacer. Entonces, sobre todo en Chile, yo creo que hay críticos que ni siquiera se dieron el trabajo de leer el libro ni de reseñarlo. No así en Francia, por ejemplo, que obviamente es un mercado editorial más grande, hay muchos más medios, pero incluso en el medio más genérico, en la radio y televisión belga reseñaron mi libro, también lo recomendaron. En revista, que es una revista literaria generalista, también lo recomendaron. Está invitado a todos los salones del libro, a la Feria del Libro de París, que es la más importante, el Salón del Libro de París, que se suspendió por la pandemia. Y el próximo año ya estoy invitado de nuevo a los que también se suspendieron en mayo y junio, acá como el de Epinal, que es de libro fantástico, y mi editor quiere llegar, mi editor francés, con el segundo volumen traducido al francés también. Así que vamos a hacer estreno doble. Vamos a llegar con Cochrane versus Tulu, que es con el libro que me invitaron, y vamos a llegar el próximo año con el estreno en francés del segundo volumen. Mientras en Chile van a estar saliendo el tercero y el cuarto, que además me alegra mucho que al fin va a ser una aventura de Cochrane ambientada en Chile, y que también tiene una base real, que es cuando él deja el país, poco antes de la caída de O'Higgins, renuncia a la escuadra. La situación está muy complicada en Chile, el gobierno desmantela la escuadra, ya no confían en él, tienen miedo que se pase al bando de Freire, él está muy dolido y no quiere involucrarse en las querellas internas de los chilenos, y en Brasil lo mandan llamar, le ofrecen ser almirante de la flota para luchar contra los portugueses, porque el emperador don Pedro I ha proclamado la independencia de Brasil. Y él se va a Brasil, y ese viaje que hace con María Graham, que deja un diario de vida, que cuenta muchas cosas muy interesantes de la época, yo lo tomo como pretexto para que haga un pequeño desvío y visite las montañas de la locura en la Antártida, que son también parte del universo de H.P. Lovecraft. Y son 2 volúmenes, con muchas aventuras, con piratas, está muy entretenido, que van a publicarse en español el próximo año y que mi editor en Francia ya está también esperando el momento para poder negociar los derechos y publicarlo acá. La idea es que la saga se publique completa también en Francia. Los franceses la han recibido muy bien y es muy bonito esto poder venir a contarle las guerras napoleónicas a los franceses, ¿no? Es como una patudez, es como una vez que cociné para ella en España, bueno, le cociné para ella a los españoles y me decían, qué rico el arroz, ¿no? Y una manera de ningunear y decir, no es para ella, ¿no? Te decían, qué rico el arroz, pero le cociné para ella a los españoles. Bueno, acá le vine a contar la guerra napoleónica a los franceses y afortunadamente, como te digo, la Fundación Napoleón validó el libro, los medios de expertos en literatura han dicho que es buena literatura, pop, pero es literatura, y, y ha sido muy bonita la recepción, han hablado de ecos de Julio Verne, de Dumas, muy impresionante, y además, en términos históricos, se han sorprendido mucho de la base histórica que tiene. Yo les he contado que la independencia de Chile, personajes como Cochrane, lucharon al lado de ex oficiales napoleónicos franceses. Hay calles en Chile como Bochef, por ejemplo, donde está la Facultad de Ingeniería de la Chile, que recuerdan a estos personajes que eran oficiales de las guerras napoleónicas que llegaron a luchar también por la independencia de Chile y se integraron a la escuadra. Entonces, ha sido para ellos también descubrir una pata menos conocida. No conocían al personaje de Cochrane, los franceses, estaban fascinados con él, sobre todo con saber que fue un personaje real y que inspiró la saga de Master and Commander y la de Hornblower. Así que yo estoy poniendo ahí mi granito de arena para instalar a Cochrane, para instalar un personaje que les cuento yo siempre que para los chilenos es muy querido y muy importante, que tuvo en algún momento nacionalidad chilena también mientras vivió allá, y que me ha permitido instalar esta saga que espero tenga muchas entregas. Me ha dado hartas satisfacciones. Son libros muy políticos también, que hablan también del ejercicio del poder, pero yo me aproximo siempre desde el género, ¿no? Como en el cine, siempre me han gustado las películas de John Carpenter, los spaghetti western. No me pelo los sesos pensando como los críticos, ¿no? Si ese es arte con mayúscula o no. Tú ves que las películas de Sergio Leone hoy día se proyectan en el Festival de Venecia, son reconocidas como obras de arte, en su momento eran consideradas películas menores cuando yo era chico. Es una discusión para la gente que quiere imponer un canon, pero para la gente que está en el trabajo creativo, uno toma todo lo que le gusta, todo lo que le sirve, mezcla libremente como un DJ y hace lo que quiere, afortunadamente. Yo trabajo así con mucha libertad. Y volviendo a Zona Cero, ¿has tenido el feedback de tus lectores de redes? Sí, ¿Qué sí, les ha parecido?
He tenido buen feedback y claro, afortunadamente nunca hay que subestimar a los lectores. La gente es capaz de ver la lectura más política de la historia, que tampoco está escondida aquí de una manera muy sutil, porque ya no están los tiempos para sutilezas, pienso yo, y en Chile sobre todo, y se han entretenido también. También el que lo quiere ver como una historia de acción, casi como una película, también la han disfrutado, he tenido buenos comentarios, y como te digo, y la confianza también acá, mi editor francés quiere publicar todo Cochrane y quiere publicar Zona Cero también algún día, así que fantástico, estoy muy contento. Y que viene bueno, de alguna forma el futuro ya no los nombraste. Que lo próximo, que el próximo año es. Hay una pregunta. ¿Es un cierre a la saga Lord Cochrane? ¿O hay historia para poder seguir dándole al personaje? Mira, hay todo un mundo que se abrió con este ciclo de Cochrane versus Tulu, Ujú. porque como yo instalé a Tulu en el Atlántico Norte, ¿no? Frente a la costa occidental de Francia, y, en el universo de Lovecraft su origen es más cerca de la Antártida, al territorio chileno, Chiloé, la historia ha ido creciendo, entonces en la Hermandad de las Catacumbas también fuimos para atrás, ¿no? Hay una parte del libro que son las memorias de Julio César, ¿no? Que Ujú. cuenta la primera aparición de Tulu eh, en el 52 antes de Cristo, y que Lord Cochrane va buscando ese manuscrito, ¿no? Son como dos líneas de tiempo que tiene este libro. Entonces estoy como ampliando, pero en el volumen 3 y 4 exploro toda la conexión chilena del universo ese de Lovecraft y lo relaciono, ¿no? Con las aventuras de Lord Cochrane. Va a haber un quinto volumen en el que estoy trabajando ya, que cerraría realmente todo ese ciclo de Cochrane y Tulu, ¿no? Y que se extiende entre Chile y Francia. Yo visualizo la saga como 5 volúmenes interconectados entre sí, pero que se pueden leer también de manera autónoma. Y después me interesa escribir más aventuras de Cochrane, porque es un personaje tremendo, es más grande que la vida, un parlamentario radical, considerado revolucionario en su época, luchaba por el sufragio universal, inventor, marino, tiene muchas aventuras y da para pasearse también por otros géneros, pero sobre todo me interesa después también escribir un volumen que ya tengo más de 100 páginas escritas sobre esa historia, pero que requiere mucho trabajo, que va a ser sobre el intento de rescate de Napoleón en Santa Elena. Eso va a ser más como un prison break casi, ¿no? Ya. De escape, ¿no? Y sí, van a haber más aventuras. Yo creo que ni te imaginas la cantidad de libros que voy a suscribir el otro día. Me junté con mi editor acá en París y le mostré como un planning. Y es bien ambicioso, porque piensa tú que la saga de Master and Commander son 21 novelas, la de Hornblower son 11 o 12, por ahí hay una que es póstuma, que quedó como hasta la mitad, que se publicó como un resumen, un tratamiento, que es muy buena. Yo no sé si llegaré a ser capaz de escribir 21 novelas de Cochrane, pero te puedo decir que van a ser hartas. Si tengo vida y salud suficiente, va a hacerlo. El personaje en las distintas etapas de su vida permite pasearse por diferentes épocas y géneros, incluso. Por ahora estoy en el fantástico, en el terror, pero no descartaría que el día de mañana pueda incursionar en otros con el mismo personaje, en diferentes momentos de su vida. Y que sería un desafío también en términos de escritura. Y una segunda parte de Zona Cero. También Sí. sería divertido. Digo nuevamente, sin spoilear, ahí Sí, quedaron cabos abiertos o sueltos. quedan algunas cosas abiertas deliberadamente, pero tampoco a mí me gusta explicar todo. Cuando uno trabaja con temas sobrenaturales, también creo que es un error tratar de cerrar todo racionalmente, explicarlo todo. Los misterios justamente se resisten a ser encapsulados. Lo mismo el universo de Lovecraft, el monstruo. Lovecraft es un autor muy de atmósfera, ¿no? Describe, usa muchos adjetivos cuando dice algo terrible, inenarrable. Eso funciona muy bien en literatura, cuando tú lo llevas al cine, cuesta mucho ilustrarlo. Entonces, eh, siempre hay un límite. Entonces, en el caso de Zona Cero, yo siempre me imaginé que era una historia que uno podría contar que estaba pasando en ese mismo momento en otra ciudad, por ejemplo, o que el día de mañana la acción se podría trasladar a otro país también. Podría haber un Zona Cero París, por ejemplo, después de toda la experiencia de la pandemia, pero no El relacionado editor directamente. francés estaría saltando en una pata. Claro, pero sí, mira, digo, ese universo de esa novela
Ujú. no se agota ahí. Efectivamente se podría hacer algo más. Me gustaría mucho que Cristian hiciera algún día el cómic. Creo que es una deuda que tenemos también entre nosotros, una deuda creativa, y con la experiencia que él ganó haciendo La Grieta, yo creo que él ya podría hacer una cosa increíble, increíble como que le decía yo, te paso la novela y haz lo que quieras, ya ni siquiera vamos a, pues nosotros pimponeábamos con storyboard, yo le mandaba unos palotes a mano, diciendo, mira, podría hacer algo así, pero creo que Cristian ya también se ha convertido en un gran ilustrador, un narrador muy solvente y me encantaría ver lo que es capaz de hacer él también con esta historia, es decir, pasar la historia a otro formato, porque tú ves que también podría ser película, ¿no? Serie TV, una historia muy visual. Me dan ganas de verla en otros formatos también. Cristian dejó un mensaje diciendo, eso es un proyecto que me sigue rondando. Amigo, está el chancho tirado, vamos. Yo sé, Por favor. yo creo que él tiene que hacer primero la grieta 3. Yo Ujú. siempre me imaginé también cuando él la hizo perfectamente acá puede hacer una gran trilogía, como 30 días de noche. Y yo creo que la grieta van a ser 3 libros, así que ahí me pondré a la cola cuando termine la grieta, Cristian, pues ya ha publicado 2. Pauli a ratos dice, los mineros podrían ser héroes, los vengadores chilenos. Bueno, los mineros también, tú ves que, sin spoilear, ¿no? Pero también uno quisiera saber más de ellos una vez que lee el libro. Sí, hay muchas posibilidades, pero por ahora, por ahora, como te digo, el próximo año salen Cochrane 3 y 4. Yo estoy trabajando en volumen 5 y 6. Hay un escritor por ahí que me está proponiendo hacer un crossover de Cochrane con otro personaje, ya les contaré más adelante de eso, pero tenemos que juntarnos esta semana virtualmente a conversar. Eh, por el momento estoy en Cochrane y en otro tipo de novela que estoy empezando a escribir, pero que por ahora prefiero no decir nada porque está muy en pañales todavía. Una novela que estoy escribiendo acá es otro género y obviamente uno siempre tiene la ambición de probar otras cosas. Siempre he querido escribir un policial, por ejemplo. Hace Ujú. mucho tiempo. Tengo proyectos inconclusos en esa línea, pero me gustaría por lo menos ser capaz de entregar una vez al año también un nuevo volumen de la saga Cochrane, que la adoro y que se está haciendo espacio también acá en Europa. Creo que sé el escritor que te propuso ese crossover, si no está viendo saludos. Porque creo que Saludemos me hizo el mismo comentario. Bueno, de menciona aparte, sigan a Cristian Luco con la grieta, eso. Y para finalizar, bueno, agradecerte, Gilberto, por esta gracias a ti. ventanita que hiciste en tu vida familiar, de escritor, de trabajo, para poder hablar de este Zona Cero, una novela rapidita, con giros absolutamente inesperados, todos. Un tour terrorífico por un Santiago que uno, estando aquí, uno no lo mira con tanto detalle, yo creo. Pero uno tiene ese toque de aventura que tremendamente eh, con, con mucho vértigo, con mucho vértigo, Sí, porque en las primeras páginas, yo creo que en las primeras páginas era como para conocer el personaje, y ya de las 50 en adelante ya iba arriba, ya arriba, no arriba, para, arriba, y no bajó jamás. claro. Ujú. Bueno, y obviamente agradecerte, y estos minutos que quedan, por favor, son suyos, diga lo que usted guste. Para mí o para las personas que están conectadas. Diga usted lo que quiera. Ah, bueno, nada, primero a mandar mucho cariño a todos los chilenos. Yo tengo familia ya, amigos, seres queridos, sé que están pasando momentos muy difíciles. Acá tuvimos días muy tristes también cuando morían 500 personas diarias y es peor, me imagino, pasarlo allá con un gobierno que no tiene muy claro qué es lo que hay que hacer, así que mucho ánimo, mucha fuerza para todos. Ojalá que también en el caso de los que lean el libro los acompañe un poco y les sirva como catarsis, por lo menos los personajes se dan el gusto ahí de decirle algunas cuantas cosas a los chupasangres que controlan el país en la novela. Así que los que lean el libro, ojalá que los acompañen estos días. Eh, Cuídense mucho, toda la gente que está ahí escuchando, ¿no? Y espero que en términos literarios nos reencontremos también el próximo año con los nuevos 2 volúmenes de la saga Cochrane y con la gente que quiera leer Zona Cero. Posibilidades de venir a Chile, bueno, Oh, obviándonos la tenía, cuarentena, mucha, obviamente. tenía muchas ganas de ir ahora en esta fecha y claro, con este asunto hay que ver cuándo Chile se va a demorar mucho más en recuperar la normalidad.
Me encantaría ir en algún momento. Hace tiempo que no voy. La última vez que estuve allá fue el 2015, cuando estuvimos rodando el documental sobre Lord Cochrane, que cada cierto tiempo lo pasa la televisión abierta UCB3, Ujú. que lo rodamos en 7 países, en 16 ciudades. Y, y esa fue la última vez que estuve en Chile. Así que hay mucha gente, familia, amigos, seres queridos que me gustaría ver y encontrarme con los lectores. Nunca he firmado un libro en Chile. Agradezco mucho a la gente que lee y que compra los libros, porque yo no he hecho ninguna dedicatoria, no he ido a ningún canal de televisión, salvo los canales como el tuyo, que tenemos ahora la posibilidad de hablar directamente con la gente. Pero sí, me gustaría tener un contacto más directo también con los lectores pronto. Ojalá cuando pase todo esto podamos organizar algo y hacer una presentación de todos los libros, tal vez mostrar el documental de Cochrane, hacer algo entretenido. Pero mientras tanto, un abrazo para todos y cuídense mucho nomás para que pasen, sobrevivan a esta pandemia y puedan seguir luchando también por sus derechos. Gilberto Villarroel, autor de Zona Cero y de la saga Cochrane, en conversación con los traficantes de cultura. Gilberto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo y muchas gracias por todo. A quienes nos están viendo, gracias. Y si quieren volver a ver este programa, radiotouchtv.cl. Nos vemos. Chao.